Entre 1973 y 1976, el periódico más aperturista de la prensa de ámbito nacional fue el periódico Ya, el periódico de la Editorial Católica, dirigido en aquel momento por don Aquilino Morcillo y por don Alejandro Fernández Pombo, que, siguiendo los nuevos aires que desde el Vaticano lanzaba el Papa Pablo VI y desde la Conferencia Episcopal Española ratificaba don Enrique Vicente Tarancón, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española, decidió apostar por un cambio democrático en España. La firma que más defendía estos planteamientos era la firma Tácito, donde se escondía un colectivo de políticos demócratas cristianos, nacidos en el seno del movimiento, pero que ahora apostaban por una apertura democrática y una reconciliación con la izquierda. El grupo Tácito empezó a funcionar en el año 1973. En un principio lo constituíamos 15 o 20 personas, profesionales jóvenes, que escribíamos un artículo en el diario Ya. Nosotros lo que queríamos es que si íbamos a tener el franquismo, pero con más justicia, con más claridad y con más libertad, sobre todo la libertad, pero no queríamos que fuera mejor. Las columnas de Tácito fueron muy contestadas por la prensa franquista. Por ejemplo, el director del diario Pueblo, don Emilio Romero, dedicaría varios artículos gallito en el diario Pueblo a replicar o desautorizar los planteamientos de Tácito. También el periódico Arriba, el diario de la mañana, dirigido en aquella etapa por don Félix Morales, publicó editoriales para reprochar la línea aperturista del periódico Ya, al que acusaba de estar anclado en el pasado por seguir defendiendo en 1973 la democracia liberal de los años 30. Desde luego, nuestro colega matutino y madrileño Ya no tiene arreglo. Si alguna vez tuviéramos que poner un claro ejemplo de inmovilismo radical y recalcitrante, este sería inevitablemente el del órgano de expresión de la Editorial Católica, anclado todavía en el espíritu trasnochado y repudiado de la primera mitad de los años 30. Para el Ya parece que desde entonces no ha pasado nada en España. Parecen no perseguir otra meta que la misma que hace medio siglo sirvió para su fundación, la de ir paulatina, sigilosa, melifluamente sembrando las bases para la implantación de la fórmula decadente y caduca de la democracia liberal encarnada en la versión tan conocida de los últimos años de la democracia cristiana, aunque para ello haya que sustituir el régimen vigoroso del 18 de julio, el movimiento nacional de nuestras leyes fundamentales. En ese momento el Arriba pensaba que defender la democracia era algo trasnochado. ¿Quién leerá sin que asome una sonrisa a sus labios que Arriba, precisamente Arriba, nos acuse de inmovilismo radical y recalcitrante? Es hora de aclarar que a lo largo de este editorial no hemos pensado nunca que estábamos polemizando con Arriba. El editorial delirante que reproducimos es en el fondo algo mucho más triste. Es un editorial al dictado. Era una alusión a que aquel editorial de Arriba estaba fomentado por el gobierno en aquel momento presidido por el almirante Carrero Blanco. Tácito, como la mayoría de firmas aperturistas de la época, sufriría expedientes y sanciones, y en una ocasión el secuestro de un artículo en el propio año 1975 por el texto Los sucesores. Pusieron las cosas de alguna manera en que unos meses antes de la muerte de Franco hay un artículo de los Tácitos. Me llaman a mí como director del periódico entonces y que les diga quiénes son los Tácitos. Y Le llaman el top. el Tribunal de Orden Público. Y me llaman que les diga quiénes son los Tácitos, porque han escrito un artículo que les parece que ha incurrido en falta. ¿Son el de los sucesores, puede ser? Sí, los sucesores. Entonces yo, como naturalmente lo sabía, pero no estoy autorizado hasta que ellos me lo digan en hacer público quién era. La principal crítica que será siempre sobre Tácito es si aquello era una aspiración periodística o más bien una aspiración política, porque prácticamente todos los miembros del grupo Tácito, cuando comenzó la transición política, pasaron del periódico Ya directamente a la administración, bajo la etiqueta de la Unión de Centro Democrática, por lo que muchos se preguntaron si Tácito, el periódico Ya y la Editorial Católica fueron en la práctica un trampolín para que un grupo de personas hiciera carrera política. Pero entonces tú eras antifranquista. No, yo no era ni franquista ni antifranquista.
Los tácitos, por otro lado, como veían que aquello se acababa y que efectivamente iban a ser los sucesores, pues estaban deseando que se supiera quiénes eran nosotros. Y se presentaron 16 del grupo al Tribunal de Orden Público diciendo: nosotros somos los tácitos. Y los tácitos eran pues Marcelino Espada, Landrino Lavilla, los que dices tú, fueron ministros. En esa etapa el periódico Ya sería el periódico más vendido de España, pero solo mantendría ese liderazgo hasta 1976, en el que aparecieron nuevos periódicos que le dejarían muy atrás.